Hola, en esta presentación abordaremos el conflicto entre Rusia, Ucrania y la OTAN desde una perspectiva histórica. Para el análisis utilizamos distintas fuentes académicas y periodísticas, las cuales estarán visibles en una esquina del video durante la exposición. Como apoyo visual incluimos una línea de tiempo que muestran los eventos más importantes de la disolución de la Unión Soviética hasta las tensiones actuales. Nos permite identificar como ciertos hechos del pasado que se conectan directamente con el conflicto que vemos en la actualidad. Seleccionamos este periodo histórico porque la caída de la Unión Soviética en 1991 marcó un cambio profundo en las relaciones internacionales y redefinió las fronteras, la identidad política y los intereses estratégicos de la región. En ese momento no solo se transformó a Europa del Este, sino también sembró las bases de los desacuerdos territoriales, políticos e identitarios que continúan en la actualidad. Con esa introducción damos paso al desarrollo del tema. Con respecto al periodo histórico de la disolución de la Unión Soviética, esto se dio entre 1985 y 1999, donde se desarrolló uno de los procesos históricos más importantes de todo el siglo XX, la disolución de la Unión Soviética. Todo esto iniciando en 1985, cuando Mikhail Gorbachev llegaba al poder e introduce nuevas reformas decisivas, como por ejemplo la perestroika, que buscaba modernizar la economía, o la glasnost, que permitía una mayor libertad política, aunque lamentablemente estas reformas bien intencionadas terminaron acelerando una crisis económica y aumentaron el descontento social. En 1989, el bloque comunista europeo colapsa y con esto cae el muro de Berlín, esto influyendo en toda la influencia que tenía la Unión Soviética en Europa del Este, provocando un golpe duro y que se empiecen a pedir soberanía por parte de repúblicas en la Unión Soviética. Para 1990, muchas repúblicas ya declararon independencia y soberanía. Ese mismo año, la República de Rusia proclama su soberanía y Boris Yeltsin se une y se convierte en un actor político principal. En marzo de 1991, se realiza un referéndum para decidir si la Unión Soviética debería mantenerse unida, aunque la mayoría votó a favor, ya estaba condenada y bastante debilitada. En agosto de 1991, un grupo de comunistas intentó dar un golpe de Estado contra Gorbachev, pero terminó fracasando. Este evento termina de destruir todo poder central soviético. El momento decisivo llegó en 24 de agosto de 1991, cuando Ucrania declara su independencia y luego la confirma con un referéndum, donde más del 90% de la población vota a favor. Finalmente, el 8 de diciembre de 1991, Rusia, Ucrania y Bielorrusia firman un tratado, el Tratado de Valdesheva, declarando oficialmente la disolución de la Unión Soviética, y Gorbachev renuncia el 25 de diciembre, marcando el fin definitivo del Estado soviético. Este periodo fue bastante crucial, ya que definió las nuevas fronteras en Europa del Este y el nacimiento de Ucrania como un Estado independiente y el inicio de ciertas tensiones políticas y territoriales que siguen hasta el día de ahora, influyendo en el conflicto actual entre Rusia y Ucrania. Para entender cómo llegamos al conflicto actual entre Rusia y Ucrania, es necesario retroceder al momento en que el mapa político de Europa del Este cambió por completo, la caída de la Unión Soviética en 1991. Este momento no solo marcó el fin de un sistema, sino el inicio de tensiones como, según varias investigaciones académicas, fueron acumuladas hasta convertirse en el conflicto que hoy vemos. La revista de investigaciones políticas y sociológicas explica que la desaparición del poder soviético permitió que la OTAN se expandiera hacia países como antes pertenecían a esta esfera soviética. Este movimiento, según el estudio, fue percibido por Rusia no como una simple alianza militar, sino como una amenaza directa a su seguridad y a su capacidad de influir en la región. Por su parte, la investigadora María Martínez Carmena, en la revista de Relaciones Internacionales y Estrategia en Seguridad, señala que la caída de la Unión Soviética dejó a Rusia en una posición debilitada, lo cual, preocupada por perder espacio estratégico, ella destacó que Ucrania se convirtió en el punto de mayor fricción, porque era un país clave tanto para la OTAN como para Moscú, especialmente por su ubicación y su industria, y la presencia de población rusparlamentaria. Además, un análisis de la revista Tiempo y Espacio profundiza que en el tema territorial del estudio muestra que regiones como Crimea y Donbass no empezaron a su conflicto en 2014. La inestabilidad viene desde mucho más antes, desde los años de 1991, cuando la redefinición de fronteras y a gran velocidad quedaron comunidades divididas entre identidades,
ucranianas y rusas. Según este análisis, estos cambios dejaron un terreno fértil para disputas que años después escalaron en violencia, y por eso todas estas fuentes coinciden que entender este problema no es opción, es la base para comprender por completo el conflicto entre Rusia y Ucrania que hoy en día vemos. El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene su origen inmediato en la disolución de la Unión Soviética en 1991. En este año, la Unión Soviética se convirtió en un estado independiente para Rusia. Esto significó perder no solo un territorio estratégico, sino también un espacio simbólico fundamental. Ucrania había sido parte central del mundo ruso soviético. Además, la independencia ucraniana implicó la pérdida de tropas, armamento e infraestructura militar que antes formaba parte del aparato soviético. Al mismo tiempo, Ucrania empezó a construir una identidad nacional propia, con su lengua, su memoria histórica y sus instituciones. Este proceso, visto desde Moscú, representa un alejamiento de su esfera de influencia. La tensión nace justo ahí, entre una Ucrania que intenta definirse como Estado soberano y una Rusia que nunca aceptó del todo este cambio. A esto se suma un elemento identitario profundo. Rusia sostiene que ambos pueblos tienen un origen común, y es en Kievan Rus. Esa idea fue reforzada por Vladimir Putin en su texto sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos, donde afirma que rusos y ucranianos son un solo pueblo y que las fronteras ucranianas actuales son producto de decisiones soviéticas, no de una nación independiente. Esta narrativa sirve para justificar el deseo ruso de mantener a Ucrania dentro de su órbita. El factor geopolítico es igual de importante. Ucrania es un punto clave, controla rutas energéticas, acceso al Mar Negro y funciona como una zona de amortiguamiento entre Rusia y el Occidente. Cuando Ucrania comenzó a acercarse a Europa, una estructura de seguridad occidental, Rusia lo interpretó como una amenaza directa a su seguridad regional. Las rupturas políticas posteriores terminaron de entender la crisis. El Euromaidán de 2013 a 2014, el cambio de gobierno y orientación hacia el occidente llevaron a Rusia a intervenir primero con la anexión de Crimea en 2014 y luego apoyando el conflicto en Donbass. Más adelante, el temor ruso a un posible ingreso de Ucrania a la OTAN se convirtió en un detonante central para la ofensiva militar de 2022. En conjunto, el conflicto surge de la combinación de identidad disputada, intereses estratégicos y rupturas políticas que comenzaron justo después de la caída de la Unión Soviética. Para cerrar este análisis, podemos afirmar tres ideas centrales. Primero, el periodo que elegimos, que es la disolución de la Unión Soviética en 1991. Esto marca el punto de origen del nuevo mapa político de Europa del Este. Como una segunda idea, existe amplia evidencia académica que muestra cómo este proceso dejó a Ucrania como un estado independiente, pero rodeado de tensiones identitarias, territoriales y geopolíticas. Como tercera idea, podemos poner que en este momento se explica el conflicto actual porque generó una Rusia debilitada, preocupada por la expansión occidental, y una Ucrania en busca de la soberanía plena. A partir de esta interpretación, como grupo consideramos que una posible solución al conflicto debe construirse desde los principios de las relaciones internacionales. La diplomacia multilateral es la clave para crear espacios de diálogo reales entre las partes y reducir la lógica de la confrontación. También es necesario fortalecer los mecanismos de seguridad colectiva para evitar nuevas escaladas militares y garantizar la protección de la población civil. En cuanto a la dimensión territorial, cualquier acuerdo duradero debe incluir negociaciones supervisadas internacionalmente que den legitimidad a las decisiones sobre las zonas en disputa. Finalmente, la intervención activa de los organismos internacionales como la ONU o la Unión Europea puede servir como mediación neutral, asegurando que las soluciones respeten el derecho internacional y la soberanía de los estados. En conclusión, podemos decir que el conflicto entre Rusia y Ucrania no es un hecho aislado, sino el resultado de dimensiones históricas acumuladas desde 1991. Superarlo exige una cooperación internacional, compromiso político y una visión de seguridad que priorice la estabilidad regional por encima de los intereses individuales. Muchas gracias.